Un saludo muy especial para todos, soy el profesor Hernán. El día de hoy traemos un video muy interesante. Lo ha solicitado Mickey Mono, nuestro amigo. Él también va a participar, va a dar su opinión, nos va a decir qué tanto conoce sobre este tema. Y es que hoy vamos a hablar sobre el slang. Esto es un término en inglés al que se hace referencia para mencionar a lo que en español se conoce como la jerga o el lenguaje coloquial. Les voy a dar algunos ejemplos desde el inglés norteamericano propiamente de Estados Unidos. Por ejemplo, allá para referirse a un amigo dicen bro, que sería como un diminutivo o una forma recortada de decir hermano, bro en vez de brother. Otro sería para referirse a que una persona es atractiva, hot, ¿cierto? Que si lo buscamos en las traducciones de diccionario, eso significaría caliente. Tenemos dude, para referirse a una persona, a un chico. Y bueno, así hay varios ejemplos que ya en el transcurso de la clase lo van a conocer, y Mickey Mono también nos va a compartir algunos, de manera que quédense ahí, pero antes suscríbanse, por favor. Entonces, el slang, lenguaje coloquial o jerga, tiene una importancia grandísima dentro del contexto social y dentro del lenguaje que utilizamos para expresarnos en nuestro diario vivir. Es muy simpático que la mayoría de universidades no enseñan esto, y tampoco los institutos de idiomas. Es muy común que los estudiantes estudien lenguas y pasen a ponerlas en práctica o a utilizarlas en los países para los que estudiaron, y claro, van a sentir que perdieron su tiempo porque simplemente no comprenden lo que los nativos o los residentes de dicho territorio quieren decir. Un ejemplo puntual es: si alguien aquí en Europa aprende a hablar español y va a Colombia y lo recibe uno de nuestros nacionales, refiriéndose a él como parce, como parcero, como chino, uy chino, ¿cómo está? Es muy posible que el extranjero se confunda y vaya a entender que por chino se están refiriendo a alguien originario del país China. En ese sentido, vamos a escuchar al profesor Miguel Ángel Rubio a ver qué nos dice él sobre el lenguaje coloquial o la jerga. Bueno, una jerga o slang, como lo llaman en inglés, es una manera de hablar específica de una comunidad mucho más específica. Doy un ejemplo: en Colombia hablamos español, pero se puede entender como jerga, por ejemplo, el español que hablan en Boyacá. Entonces, a pesar de que es la misma lengua, la jerga boyacense tiene unos términos y unas expresiones e incluso unos conceptos que son muy propios de esa zona regional. ¿Cómo aparece una jerga? Aparece por muchas razones, entre ellas, por ejemplo, en América las jergas aparecen por la fuerte influencia de las lenguas indígenas que nos legan palabras que se castellanizan. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la palabra canoa, o la palabra cacao, o la palabra hamaca o chinchorro, que son palabras de origen indígena. Eso es una jerga, y la jerga es muy importante en todos los idiomas porque es el sello de identidad del hablante con su comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, los de la región paisa, solemos identificarnos porque usamos una expresión muy coloquial, muy específica, que es el Ave María hombre, ¿cierto? O los bogotanos en Colombia se distinguen por expresiones como el ala o el mi rey, y en Barranquilla se identifica claramente cuando en vez de decirte son 1000 pesos se dicen son 1000 barras. Entonces cada una de esas regiones identitarias de Colombia tiene una jerga, a pesar de que el idioma es el español. Lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en Argentina, ¿no? Incluso podríamos hablar de que son macrojergas,
En Argentina, por ejemplo, es muy usual el che, el boludo y el pibe para referirse a los chicos. En México, por ejemplo, a los chicos les dicen escuincles cuando son muy canzones. Aquí, lo que aquí llamamos un chico necio, allá le llaman un escuincle. En fin, son muchas variables idiomáticas que tiene un idioma y que hacen que sea el sello identitario de un hablante de esa comunidad. Eso es lo que se reconoce como una jerga o slang. Y me imagino que sucederá lo mismo en las lenguas, en las demás lenguas, en el inglés, en el alemán, en el francés, que tienen, de acuerdo a sus regiones y a ciertas características y ciertas costumbres, maneras de escribir y de ser el idioma. Bueno, muchas gracias al profesor Miguel Ángel Rubio por su explicación. Es evidente entonces que el lenguaje coloquial está ganando un protagonismo grandísimo en el mundo. Quiero contarles que el español es un idioma que se está ganando un espacio muy importante en el planeta y en los países de habla inglesa y de otros idiomas. Cada vez hay más demanda para profesores de español como segunda lengua. En ese sentido, hay también trabajos de investigación que denotan la importancia del lenguaje coloquial y cómo este se debería incluir en los planes de estudio de las academias de idiomas y de las universidades que adoptan programas de enseñanza de lenguas extranjeras. En este sentido, vamos a escuchar al profesor Héctor Marín. Uno de los temas muy interesantes cuando se viene al aprendizaje de otro idioma, precisamente se da en el aprender las expresiones locales o lo que en inglés puede ser slang o pueden ser idioms, de cómo se expresa la población general, la población normal en su vida cotidiana. Normalmente en las instituciones educativas de idiomas se maneja siempre un inglés o un idioma mucho más formal que tiene como respaldo una comprensión del idioma muy académico, que deja por fuera en muchas situaciones el idioma más coloquial y el idioma y la forma de comunicarse más normal de las personas, casi siempre porque en muchas situaciones las personas se expresan de una forma que no necesariamente son gramaticalmente correctas. Entonces, la educación de las instituciones se da para que la persona pueda seguir repitiendo y pueda seguir funcionando dentro de un marco académico y formal, pero no necesariamente dentro de un marco real y común del inglés. Y ahí es donde muchas personas encuentran un problema cuando llegan a tratar de interactuar en la vida cotidiana en el idioma que están aprendiendo. Por ejemplo, muchas personas encuentran esto cuando aprenden inglés, y es que aprenden una forma muy normal, formal de mandar mensajes, de escribir emails, de tener conversaciones formales, pero cuando ya llega la hora de poder tener una conversación real y formar una conexión real en el día a día, sea porque ahora ya si estás en Estados Unidos, si estás viajando o en el Reino Unido o en Australia o donde sea, te encuentras que la mayoría de personas en su vida cotidiana no tienen una interacción formal, sino que tienen una interacción muy informal con expresiones muy de sí mismos, ¿no? Esto también conlleva a que la academia como tal es algo que se formó desde las clases pudientes y que ignora o tacha como menos lo que viene de abajo, mientras que las expresiones idiomáticas y de slang tienden a venir de comunidades marginalizadas. Por ejemplo, la mayoría del slang en inglés viene de la comunidad LGBT, casi siempre trans, y también de las comunidades afro. Muchas de las expresiones, muchas de las cosas que uno ve hoy en día, que palabras como lit, expresiones como girl,
girl, para decir cosas, expresiones como oh my god, don't be Becky, ¿no? Que vienen a ser expresiones como para Becky, viene a formar algo donde se le está haciendo chiste a una mujer blanca que no entiende lo que está pasando, entonces se volvió una referencia a alguien, a una persona que no entiende, y así sucesivamente. O sea, si uno empieza a ver la historia del slang como tal, es una historia que va unida íntimamente a las comunidades pobres o las comunidades que se conocen como communities of color, comunidades de color, ¿no? Casi siempre todas las expresiones más populares han sido palabras que vienen de las comunidades afro, comunidades negras en Estados Unidos y en el Reino Unido, y muchas veces estas mismas también atadas a las comunidades trans en Estados Unidos. Al profesor Héctor Marín, muchas gracias por su aporte, muchas gracias por su contribución. Para complementar esta clase de uso coloquial, de jergas, de slang, quisiera mencionar también 3 variaciones importantes que se le dan al idioma de la siguiente manera: las diatópicas, diastráticas y diafásicas. La primera se da según las situaciones geográficas o las ubicaciones geográficas, perdón. La segunda, ese nombre se le da a los cambios de lenguaje en algunos grupos sociales. Esta es muy importante porque hoy en día los padres tienen algunas dificultades muchas veces para entender a sus hijos, puesto que la tecnología ha traído una cantidad de palabras que hace 10 años no existían en nuestro idioma. Y la tercera y última, a la que hice mención, diafásicas, se dan o se le da ese nombre a las variaciones del idioma en situaciones concretas. Por último, quisiera hacer mención a lo que conocemos como el léxico argótico, para hacer referencia a aquellas palabras que se utilizan en las profesiones. Por ejemplo, un médico se expresa muy diferente a cómo lo haría un profesor o cómo lo hace un ingeniero. En estos momentos vamos a llamar al profesor Luis Eduardo Campuzano para que nos dé su apreciación acerca de este tema que, repito, cada vez está ganando más importancia en el uso del idioma a nivel mundial. Profesor Luis Eduardo, ¿cómo está? ¿Qué volá, pana? ¿Cómo está? ¿Qué volá? Aquí estoy preocupado por este quilombo del COVID. Hay una jerga de gente enferma y necesitamos una cura al tiro, y quién sabe qué tan rápido consigan la cura para esa vaina. Ya, pero venga, no le entiendo. Quilombo, jerga, vaina. Eso era un ejemplo, profesor, de la jerga que se utiliza aquí en Latinoamérica. Resulta que quilombo es sinónimo de escándalo, al tiro es rápidamente, Burgos abundancia. Eso es solo un ejemplo de cómo cuando uno es hablante de la misma lengua, puede que no conozcan muchas palabras que son utilizadas en el día a día. Y curiosamente, la jerga es algo que no es enseñado en ningún salón o ámbito académico. La jerga es supremamente importante y se utiliza en todas las lenguas del mundo. Ya, precisamente de eso se trataba esta llamada, profesor. Cuénteme, y en inglés, yo sé que usted vivió gran parte de su adolescencia y de su infancia en Estados Unidos. ¿Qué tan importante es esta slang o jerga en su país? Bastante importante, ya que si usted está haciendo un mandado, está haciendo una compra, o simplemente está andando por la calle y alguien le habla y utiliza una palabra, le hace una pregunta y no lo conoce, puede que usted entienda el mensaje equivocado, que tome una decisión equivocada. La jerga va cambiando con el tiempo, así como el lenguaje normal y formal es orgánico y va cambiando con el tiempo. La jerga que utilizan ahora en día no es la misma que utilizaban hace 10 años, 20, etc. Pero es muy importante porque se puede evidenciar en películas, series, en música. Y bueno, si uno no está al tanto de qué está pasando, se pierde información, se pierde incluso de cultura, ya que está conectado con la cultura de la región. Ese tema es muy importante, es decir que según la ciudad hay jergas diferentes.
el uso del slang varía de acuerdo a la ciudad. Claro que sí, varía según la región del país. Entonces, por lo tanto, cada país tiene diferentes regiones y cada región tiene su jerga. La región, aquí en Colombia, por ejemplo, no es la misma jerga que utilizan en Cundinamarca que en Risaralda. Por ejemplo, lo mismo utilizan los americanos en diferentes partes de Estados Unidos, es igual, no es lo mismo lo que vamos a escuchar en la parte sur de Estados Unidos o en la parte oeste o en la parte norte. Todo cambia y también depende de la edad de la persona. Muchas gracias, Luis Eduardo. ¿Podría terminar usted esta llamada con tres jergas muy comunes en Estados Unidos, en New York, por ejemplo? Oh, sí, claro. Para decir que, por ejemplo, algo no tuvo éxito o fracasó, o sea, it bombed. Si usted coge la palabra bomb y lo busca en un diccionario, significa explotar o bomba. Podemos utilizar otra como, whack. Whack es una palabra que si usted busca en el diccionario significa pegar, pero whack también significa algo que no es de buen gusto o algo que también no tuvo éxito. Entonces depende el contexto, ¿no? On fleek quiere decir que está muy de moda, que está al día. Y eso es una jerga, por ejemplo, que no existía hace 10 años. Eso es algo que apareció hace muy poco. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo, por su participación aquí en esta corta clase sobre el slang, los modismos o la jerga a nivel internacional. Que esté muy bien, Luis Eduardo. Muchas gracias, profesor, por tenerme en cuenta. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Ya viene, ya aquí, en contados segundos va a estar con nosotros nuestro amigo Miki Mono, hablándonos sobre este tema del que hemos tratado en esta clase, el slang. ¿Qué hubo, profe? Profe Garbuchas, ¿bien o no? Bueno, le voy a contar entonces qué entiendo yo por slang. Pienso que es una jerga, es decir, es una jerga dialectal que se instaura en una comunidad lingüística. Hay un consenso de esa jerga. Desde lo semántico, escasamente uno podría entender lo que significa. Un hablante de otra lengua, esas palabras en slang no puede traducirlas. Es la comunidad en uso de esa jerga lingüística la que la entiende. Por ejemplo, en Colombia tenemos el parlache. El parlache es una jerga que surge en Antioquia por allá en los años 80 y los años 90 por diferentes situaciones sociales. No es una jerga que goce de prestigio en su momento, pero que luego empieza a permear el resto de registros lingüísticos. Con el slang sucede algo muy similar. Son expresiones, palabras que hacen parte del coloquio de ciertas comunidades y que tratar de traducirlas es muy complicado. Yo no me sé muchas en inglés, pero por ejemplo, hay una que es piece of work. Piece of work es como cuando alguien decimos en Colombia, qué personaje, o algo así, y si tú lo traduces es pieza de trabajo, o sea, eso no tiene como mucho sentido. En Inglaterra hay una de slang, bueno, no sé el slang si es originario de Inglaterra o de Estados Unidos. Y en Inglaterra hay una que es, lo olvidé, pero bueno, usted sabe muchos ejemplos. Ahí le dejo unos cuantos, pues. No, espere. Es muy importante aprender slang. No crean que no, porque la mayoría de los cursos en inglés te enseñan el aparato formal en inglés, pues desde el uso prestigioso de la lengua, y luego se llevan un varapalo de sección al darse cuenta que de manera corriente y en la calle se utiliza mucho slang y queda uno pues apeado de la competencia lingüística. Uno no entiende lo que están diciendo porque se sabe mucho de gramática, de sintaxis, pero de la jerga local no se sabe, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bye. Así damos por terminada nuestra clase sobre el slang, lenguaje coloquial, jerga. Lo importante es reconocer su importancia en el aprendizaje de una segunda lengua, pues en todos los países del mundo y en todos los idiomas este tipo de comunicación tiene una gran cobertura. Y si como profesores de idiomas extranjeros no lo incluimos dentro de nuestras cátedras, podríamos estar incurriendo en un error y podríamos estar
evitando que nuestros estudiantes logren hacerse entender y logren comprender cuando lleguen al destino. De esta manera, les pido suscríbanse, den clic en el botón amarillo para que les lleguen las actualizaciones. Les agradezco por haber estado ahí y hasta pronto.